Bueno, muy buenas noches para todos. Profesora, también buenas noches. Mi nombre es Yamal Omar y esta es mi prueba extemporánea referente al encuentro presencial que debe desarrollar el 7 de noviembre. Para mi temática escojo los derechos humanos y hago una línea del tiempo que, si bien de los últimos 50 años pues está incluyendo los hitos más históricos y que más afectaron, el conflicto no abarca en su totalidad la complejidad del conflicto colombiano. Pero pues como lo he hablado en clase, vamos a tocar los temas principales. El conflicto en Colombia viene de más de un siglo atrás, pero cabe destacar el golpe de Estado por parte del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953, lo cual empieza a generar y a crear bastantes grupos de ideologías de izquierda, y esos empiezan a tomar fuerza desde esta época. En 1958 se declara el Frente Nacional, básicamente para turnar el gobierno entre conservadores y liberales. Pero estas ideologías de izquierda quedan completamente fuera de la imagen de Colombia y no tienen posibilidad de ser escogidas para gobernar. Lo cual viene unos años después, 1964, a generar la creación de las FARC y el ELN, grupos subversivos al margen de la ley que inicialmente eran con ideologías políticas de izquierda, que querían buscar una representación en el gobierno de una manera legítima. Sin embargo, pocos meses después, estas organizaciones para su financiación empezaron a emplear el narcotráfico, la extorsión y delitos que afectaban y atentaban contra los derechos humanos de los colombianos. En 1970 se crea un grupo similar de, que se le llamó el M-19. De hecho, el presidente actual de Colombia fue militante del M-19. Otro grupo que también, para su financiación, cometía actos al margen de la ley, con el pretexto de que buscaban una representación en el gobierno. En 1985 se da la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19. Duró casi 28 horas esta toma, hubo bastantes muertos, 5 desaparecidos. Fue un hito que marcó la historia y también se dice que fue financiado en parte por Pablo Escobar. En todos estos años, desde que surge las FARC, el ELN, el M-19, ocurrieron bastantes delitos en contra de los derechos humanos, había secuestros y los colombianos, el pueblo colombiano fue el que más se vio afectado, sobre todo el campo. Y este hito es muy histórico porque es de las primeras veces que la capital de la ciudad, los bogotanos, sintieron la realidad y lo crudo del conflicto que se está viviendo más al exterior del país. En 1990 el M-19 entrega sus armas y se disuelve. En 1997 se fundan las AUCE, Autodefensas Unidas de Colombia. Son un grupo paramilitar que su objetivo inicial era ayudar a combatir y a hacer justicia en las tierras, en los campos de Colombia, proteger a los ganaderos, proteger eh, al pueblo colombiano de estos grupos subversivos de izquierda al margen de la ley. Sin embargo, poco tiempo después, estos grupos también se empezaron a ver financiados por el narcotráfico y también empezaron a cometer delitos de lesa humanidad. En 1999, en un intento de dialogar para la paz con las FARC, el expresidente Pastrana crea la zona de distensión, aproximadamente 42.000 kilómetros al centro y generalmente al sur del país, en los llanos. Les da un territorio a las FARC, pero las FARC no responden positivamente a estos diálogos de paz y ocurrieron muchos eventos contra los derechos humanos nuevamente, entre los cuales más se destaca el secuestro de una candidata presidencial, Ingrid Betancourt. En 2002, Álvaro Uribe asume la presidencia. Esta presidencia durará 2 periodos, 8 años en total, hasta el 2010. Presidencia conocida por un auge económico en Colombia,
y porque fue la guerra más cruda en contra de las FARC y el ELN, pero principalmente las FARC, una fuerza que se vio totalmente diezmada y hubo muchos golpes importantes, dentro de los cuales vamos a destacar el año 2008. Operaciones muy importantes, por ejemplo, al principio del año la Operación Fénix, que fue la operación en la que se abatió Raúl Reyes, un cabecilla muy importante de las FARC en esa época, pero pues también representó bastantes conflictos y tensión internacional con Ecuador, ya que el bombardeo con el cual se abatió a este cabecilla fue parte en Ecuador, justo en la frontera, y parte en Colombia, sin autorización de Ecuador. En 2008 también se hace la Operación Todo Honor, en donde se recupera la zona de distensión que había dado Pastrana en 1999, aproximadamente 7 años antes, 9 años antes. A finales de año, con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, se hace la Operación Jaque, en donde se rescata Ingrid Betancourt, que había sido secuestrada en el 99, unos ciudadanos americanos y aproximadamente 11 personas más. Después asume la presidencia el exministro de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, también durará 2 periodos, y él en el 2012 logra iniciar diálogos de paz en Cuba con las FARC. 3 años después, en 2015, se funda la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual se busca esclarecer la verdad y juzgar tanto guerrilleros como personas de las fuerzas militares del Estado por sus crímenes cometidos. Y finalmente, en el 2017, después de un plebiscito en el que se publican los acuerdos de paz negociados durante 5 años y el pueblo colombiano vota porque no está de acuerdo con estos acuerdos, se terminan firmando con unas ligeras modificaciones, causando bastante disgusto entre el pueblo. Hoy en día, los acuerdos de la paz se intentan cumplir con diferentes perspectivas. El presidente Duque es bastante criticado por no cumplir los acuerdos, y hoy en día el presidente Petro dice que los retoma y quiere hacerle ciertas modificaciones para que se haga paz y se ejerza la paz desde la niñez. Y, por ejemplo, una de sus propuestas es que todos los colombianos recibamos una educación de la paz desde el colegio. En esto va el conflicto. Muchas gracias por su atención.